Ahí está. Entonces, cuando nosotros hablamos de reformas borbónicas, me parece que hay que desglosar esas palabras. Por un lado, reformas y por otro lado, borbónicas. Como dice la compañera, reformas es un cambio, o sea, es una transformación, eso es una reforma. Por ejemplo, queremos hacer reformas en la escuela, quiere decir que vamos a modificar un poco el techo, que vamos a cambiar la luz, que vamos a hacer modificaciones en la electricidad, en el gas. Esas son reformas, ¿no? Algunas modificaciones, pero me parece central para entender las reformas borbónicas, es una modificación para que nada cambie. O mejor dicho, que cambien pequeñas cosas para que un todo no cambie. No es que estoy tirando la escuela abajo con una reforma. ¿Se entiende? Estoy haciendo la idea nos hace alusión a que son cambios pequeños en relación a ese todo. Entonces son pequeños cambios para que ese todo no cambie. Hay algo que mantener. Por ejemplo, en un cuerpo, uno tiene un cuerpo, ¿no? Y arreglarse un diente, cortarse el pelo, maquillarse, son reformas que uno está haciendo para mantener más vivo a ese todo orgánico, a ese cuerpo. Entonces, reformas borbónicas es eso. En un momento histórico, estos reyes de la familia Borbón, por eso la parte borbónicas, quiere decir, viene de la familia de los Borbones, empiezan a hacer una serie de cambios, a implementar una serie de modificaciones en sus colonias. O sea, son estos reyes españoles que creen que pueden llegar a perder el poderío en América, porque ya vienen de un largo poderío en América que empieza en 1492, como ustedes ya vieron con la llegada de Colón a América. Después de esa llegada de Colón a América, es decir, después de 1492, se producen toda una serie de conquistas. Nosotros vimos la conquista de México, la conquista de Perú, y a partir de allí se asienta todo ese poderío español y portugués también, bueno, y británico también en el continente americano. Entonces tenemos de 1492 hasta estas reformas borbónicas, estamos hablando de el 1760 en adelante, son varios siglos, 3 siglos casi, de dominación imperial, de dominación española sobre el continente americano. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió a la perfección? Genial. Entonces tenemos 300 años de dominación española, portuguesa y británica sobre el continente americano. Lo que nos va a interesar a nosotros es España. ¿Por qué nos va a interesar España? Exactamente, porque lo que ahora es Argentina, en ese momento histórico era el virreinato del Río de la Plata y dependíamos de España. Nos va a importar en verdad también el caso británico y el caso portugués, pero estamos con los tiempos acotados, vamos a tocar el caso español y del virreinato del Río de la Plata, que es el que nosotros pisamos hoy en día con otro nombre. En el caso de Portugal, las reformas van a tener otro nombre, reformas pombalinas. Bueno, en el caso de España, las reformas borbónicas, que tienen que ver con la familia que gobernaba y que gobierna. En realidad no es que gobierna, es una figura decorativa del rey. Siguen siendo los Borbones. Si uno ve hoy en día y más fotos de los reyes, van a ver que tienen una banda, la banda de la familia, que representa a la familia real, que es celeste y blanco, como nuestra bandera, que de hecho nuestra bandera es por eso. Si uno ve cuadros de los reyes españoles en el 1800, va a ver que los colores tienen que ver con eso. Esa es la misma familia, son los descendientes, pero son los descendientes directos, o sea, siguen siendo prácticamente los mismos reyes, la misma familia real que, ya no gobierna en España, pero tienen una función decorativa, o sea, existe, uno pone la tele y ve al rey de España. Entonces, para el año 1760 en adelante empiezan toda esta serie de reformas borbónicas, que lo que quieren hacer, como decíamos antes, es modificar algunas cosas, que yo antes dije algunas pequeñas cosas para que no cambiese todo. Algunos cambios son realmente grandes, uno va a decir, bueno, son cambios revolucionarios, pero no tienen nombre de revolución. Esa es la principal diferencia. Estamos hablando de reformas y no de revolución. Una revolución es un cambio drástico en el gobierno o en el poder. Es decir, sacás a la máxima la Revolución de Mayo, por ejemplo. La Revolución de Mayo es una revolución. ¿Por qué? Porque se termina el gobierno imperial del rey o el virrey
en nuestro caso, y empieza una junta de gobierno improvisada que va a cambiar de nombre, pero es un proceso revolucionario. Cambia el poder, cambia el personal que está en el gobierno. Las reformas borbónicas no. Uy, ¿cómo pasan los colectivos? Sigue habiendo un gobierno, o sea, sigue gobernando el rey. Lo que hacen es modificar algunas cosas. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿En qué consisten estas reformas borbónicas? Esto es importantísimo que lo anoten. Un aspecto de esas reformas borbónicas tiene que ver con lo territorial, con el territorio. Entonces pueden poner territorio, pongo territorio en el pizarrón, una flecha y bueno, vamos a hablar de cuáles son esas reformas territoriales. Básicamente se crean nuevos virreinatos. Antes había 2 virreinatos. Lo voy a decir más lento para que puedan copiarlo. Antes había 2 virreinatos, ahora va a pasar a haber 4 virreinatos. O sea, los virreinatos que estaban antes tenían que ver con esta llegada inicial de los españoles a América, que conquistan Perú, el virreinato de Perú, y México, la conquista de México que ya vimos, es el virreinato de Nueva España. Esos 2 virreinatos estaban hasta el momento. Se van a crear nuevos virreinatos, el de Nueva Granada, lo que es Colombia y Venezuela ahora, y el virreinato del Río de la Plata, lo más al sur posible. ¿Por qué? Porque los portugueses venían avanzando sobre Uruguay. No recuerdo la fecha, creo que en 1680 fundan Colonia de Sacramento, que está acá nomás, o sea, uno cruza el Río de la Plata, y en Uruguay, mucho más cerca que Montevideo, tenemos Colonia de Sacramento. Está en Uruguay, lo que era la banda oriental del Uruguay. Eso los portugueses lo fundan. Entonces, el Imperio Español dice, papá, tenemos a los portugueses que están avanzando, tenemos que hacer algo, tenemos que crear un nuevo virreinato y que la capital de ese virreinato sea ¿cuál? Sin miedo a equivocarse, ¿eh? ¿Cuál va a ser la capital de ese nuevo virreinato que se inventa de la noche a la mañana? La Plata. Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, pero bien, ibas rumbeada. No es La Plata, sino que es Buenos Aires. La Plata es la capital de Buenos Aires, que es muy tardía igual. Entonces se crea este nuevo virreinato del Río de la Plata y la capital es una zona muy marginal. Buenos Aires hoy es opulenta, es una de las ciudades más importantes de Latinoamérica, pero en ese momento era una aldea, sin exagerar, era una aldea, ni siquiera categorizada como ciudad. Entonces en esa pequeña aldea se establece la capital del nuevo virreinato, que va a ser muy importante porque estos 1700, si pueden poner un paréntesis donde pusieron virreinato del Río de la Plata, si es que lo pusieron, que les pediría que lo pongan, es 1776. Se crea el virreinato del Río de la Plata en 1776. El mismo año que Estados Unidos de Norteamérica se estaba independizando, las 13 colonias en realidad tenían otro nombre, se estaba independizando de Gran Bretaña. Estados Unidos se independizaba, esa famosa fecha del 4 de julio que celebran, de 1776, nosotros estábamos creando, digo nosotros en términos figurativos, ninguno de nosotros estaba presente en ese momento histórico, pero bueno, por estos lugares se creaba el virreinato del Río de la Plata. ¿Para qué lo hacen? Hay una famosa frase que es divide y reinarás, o podríamos decir gobernarás. Tiene que ver con eso. 2 entidades administrativas, o sea, 2 virreinatos, es un bardo para controlarlo. Es gigante América. Si uno ve de México para abajo, es enorme. España es, de dimensiones, es extremadamente pequeña y pasa a controlar todo un vasto, o sea, tiene que controlar México, lo que hoy es México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, lo que ahora es Argentina. Tienen que empezar a dividir para poder controlarlo. Entonces, donde antes tenía 2 virreinatos, ¿cuántos va a tener ahora? 4 virreinatos. ¿Quién gobierna? El rey no puede hacerse presente. Es más, hay reyes que nunca pisan. Un virrey, exactamente, porque el rey no va a pisar incluso el continente americano, ni va a venir. Manda gente que gobierne por él, un virrey. Empieza a haber virrey hasta el momento de la Revolución de Mayo,
que se decide desplazar a ese virrey. No nos adelantemos, Revolución de Mayo lo vamos a ver en otra clase. Estamos viendo todas estas reformas que hacen los españoles. Y además de las territoriales, hay otro aspecto, y ya terminamos porque nos tenemos que ir, que tiene que ver con el religioso. Entonces, como pusieron territorio o territorial, ponemos religioso o religión. Había varias órdenes religiosas en América, que en algunos casos, en todos los casos, respondían al papado, al papa, al poder central eclesiástico, que además de ser un poder sobre lo celestial, digamos, sobre la interpretación de la Biblia, es un poder político importante. Pensemos, el papa hoy por hoy sigue teniendo, a veces uno dice, no tiene el mismo poder que tenía cuando uno ve películas de la Edad Media. El papa es el que corona, pienso, no sé, en el año 800, la Navidad del 800, el 25 de diciembre del año 800, Carlomagno es ungido rey, digamos, se le coloca la corona, el papa es el que le pone la corona al rey. Y de allí en adelante va a pasarse hasta Napoleón, va a pasar después de la Revolución Francesa es de 1789, es el papa el que le pone la corona al rey. ¿Qué quiere decir eso? Que el papa es mejor que el rey, o es el que decide quién va a ser rey y quién no va a ser rey. Si vos te llevas mal con el papa, si lo contradecís, si te portás mal, entre comillas, el papa te puede excomulgar, que es sacarte de la Iglesia Católica. Uno dice, ¿qué me importa que el papa me saque de la Iglesia Católica? En ese momento era sumamente importante, porque el papa podía contactarse con príncipes aliados y hacerte la guerra y sacarte. Hubo una persona muy famosa, un rey que también aparece en Los Simpsons, llamado Enrique VIII, que se casó, es famoso por las 6 mujeres de Enrique VIII. El tipo se casó 6 veces. Con la primera se divorció, a la segunda la decapitó, la tercera murió, con la cuarta se divorció, a la quinta la decapitó y la sexta enviudó porque el que falleció es él. Son 6 mujeres en total que él tuvo. ¿Por qué tuvo 6 mujeres? Era un mujeriego, en primer lugar, pero además porque ninguna le daba un heredero varón. Era importantísimo para la época tener un hijo varón que lo suceda en el trono. Eso se rompe en ese momento histórico y las reinas empiezan a ser importantes en Inglaterra, como es el caso de hoy en día, donde hay una reina. Ninguna le daba, entre comillas, ¿no? Porque también es parte de la relación, ninguna le daba un hijo hombre. Entonces, bueno, termina pasando eso. ¿Qué pasa? No se podía divorciar él, porque no está permitido. En Argentina el divorcio del 1987. Este muchacho, Enrique VIII, en Inglaterra, año 1500, 1600, se quiere divorciar. No puede hacer eso, entonces el Papa le dice, mirá, no está permitido eso. Enrique VIII lo que va a decir es, no me importa lo que vos pienses, hago mi propia iglesia. Cosa que efectivamente hace y se corona el mismo Papa. O sea, él también, además de rey, pasa a ser el Papa. Entonces, es muy importante la figura del Papa para este momento histórico. Porque uno por ahí dice, pero no importa lo que diga el Papa, para ese momento importa. Y hoy también, creo que si el Papa Francisco dice, no me gusta tal gobierno, la gente para las antenas, para los oídos y escucha lo que tiene para decir el Papa, aunque no creamos en su autoridad. ¿Qué se hace? Se expulsa, lo que hacen en 1700, se expulsa como parte de las reformas borbónicas a todas esas órdenes religiosas que empiezan a descreer de la autoridad central española, porque empiezan a ser estados dentro del propio estado. Es medio complejo, pero ahora lo ejemplifico con el zorro. Por ejemplo, ¿vieron la serie El Zorro? Cuando hay un personaje que se llama Capitán Monasterio, que lo que hace es perseguirlo constantemente al zorro, y el zorro a veces pasa en algunos capítulos que se mete en la iglesia y hasta ahí llega el poder de Monasterio, del capitán. No puede meterse en la iglesia, o a veces viola esa normativa y se mete igual en la iglesia. Pero nosotros vemos que esos curas, que parecieran hacer voto de pobreza por cómo están vestidos, lo protegen al zorro. Y tienen más poder en la iglesia que el mismo capitán monasterio, que no puede entrar. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas órdenes religiosas van a tener, en la zona que ellos manejen, más poder que el rey, o el ejército del rey, como en el caso del zorro, que es el ejército español ese.
los españoles van a empezar a pensar, si nosotros queremos mejorar nuestro dominio sobre América, tenemos que expulsar a estas órdenes religiosas, porque se meten con nuestro poder, porque además de tener una iglesia, controlan hectáreas y hectáreas de tierra. En el Zorro se ve, los curas alrededor tienen indígenas, controlan indígenas, y además tienen producción de naranjas o de mandarinas, algo producen. Entonces tenés una iglesia, ya terminó. Tenemos una iglesia que, además de controlar gente, millones de indígenas, controla producción. ¿Qué va a hacer la reforma borbónica? Además de crear desde lo territorial 2 virreinatos más, expulsa a estas órdenes religiosas y les confisca todo. Se queda con todos sus bienes. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba, que es una de las primeras, o la primera en Latinoamérica, tiene más de 500 años, se la queda el gobierno imperial. Se queda con todo, o sea, con muchos recursos económicos. Esas son las reformas borbónicas. Un poquito así, visto, pantallazo. ¿Se entendió? Son y 14, así que nos quedan unos segundos. Si no tienen ninguna pregunta, corto el audio y después lo subo o se los mando. Si ¿tienen grupo de WhatsApp ustedes?